Lisbeth Márquez, por favor. Con gusto, diputada. De igual forma, Adolfo Zamarripa, diputado Chema. Con De igual gusto. manera, Esparza Olivares, diputada. Con gusto, diputada. Muchas gracias, diputado. Se ha tomado en consideración la suscripción a su iniciativa. Continuando con el orden del día y ofreciéndole una disculpa porque invertí el orden, precisamente la lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la denominación de la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas por el de Ley de Movilidad del Estado de Zacatecas y se reforman el artículo 1 y la fracción 10ª del artículo 2 de la misma. Tiene el uso de la palabra la diputada Gabriela Evangelina Pinedo Morales, autora de la misma. Con el permiso de la presidenta, me permito leer una síntesis de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la denominación de la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas por el de Ley de Movilidad del Estado de Zacatecas y se reforman el artículo 1 y la fracción 10ª del artículo 2 de la misma. La tendencia mundial de la población por lugar de residencia es de concentrarse en las zonas urbanas. México no es la excepción. En el año 2018, de los más de 133 millones de habitantes de nuestro país, el 80% vivía en poblaciones de 2.500 habitantes o más que se consideran urbanas. Nuestro estado, Zacatecas, de ser considerado eminentemente rural hace 50 años, hoy se sitúa en una tendencia similar a la nacional. Esto ha generado distintos problemas que deben enfrentar sociedad y gobierno. Uno de ellos es el de movilidad. El informe Perspectivas de la Población Mundial 2014, elaborado por la ONU, califica el manejo de las zonas urbanas como uno de los más importantes retos de desarrollo del siglo XXI y enlista los temas de vivienda, infraestructura, transportación y demandas de energía como prioridades en la planificación de las zonas urbanas. Durante el siglo XX, la mayoría de los países que se convertían aceleradamente en urbanos adoptaron el automóvil como medio de transporte que resolvía el problema de la movilidad. La cultura del uso del auto para el traslado de personas, bienes y servicios fue el sello del siglo XX, promovido principalmente por las empresas transnacionales fabricantes de automotores, lo que derivó en una nula o escasa promoción de otras alternativas de movilidad. Esta situación obligó a los gobiernos a construir autovías como forma casi exclusiva de comunicación y con ello alentó aún más la adquisición y circulación de automóviles, derivando en una carrera sin límite que ningún presupuesto ni espacio público puede satisfacer y agravando a la vez los problemas que provoca la movilidad humana sin actividad física. Las zonas metropolitanas en todos los países se convirtieron en regiones congestionadas por la alta concentración de vehículos motorizados, con altos índices de contaminación, ruidosas, con una agresiva lucha por el espacio para vivienda, vialidades, estacionamientos y sobre todo con enormes deterioros a la salud de sus habitantes. Se debe puntualizar que la inactividad física y la ausencia de una adecuada cultura nutricional son factores centrales que provocan sobrepeso y obesidad. La Organización Mundial de la Salud registra que el país con la población más obesa del mundo es Estados Unidos, pero en un nada honroso segundo lugar está México. Esto ubica a nuestro país como el campeón de la obesidad en América Latina y el Caribe, con 32.8% de su población afectada. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en Zacatecas entre la población adulta fue de 68.9% en hombres y 70.6% en mujeres, además de registrar un alto índice
de esta problemática entre la población de 5 y 20 años de edad. La misma encuesta, en su edición 2016, solo reafirmó los datos obtenidos 4 años antes. La obesidad en la entidad se está convirtiendo en el principal factor de riesgo en el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes mellitus y las enfermedades cardiovasculares, las dos principales causas de mortalidad general en México. Además, el sobrepeso tiene una relación directa con la arteriosclerosis y la hipertensión arterial sistémica. Otra de las consecuencias de la vida urbana motorizada no solo es el deterioro de la salud, sino también el daño al medio ambiente. La contaminación del aire es producida sobre todo por los medios que emiten gases de escape en el interior de las ciudades y depende de la energía de tracción consumida. El automóvil es el medio que más energía de tracción consume, 4 veces más que el autobús para el mismo número de viajeros. Se sitúa así como principal foco emisor y principal responsable de la contaminación en el aire en las ciudades. Los automóviles son responsables del 60% de emisiones de partículas contaminantes y del 80% de emisiones de CO2, gas tóxico e irritante. La exposición a la contaminación atmosférica a los niveles actuales está provocando serios efectos sobre la salud de las personas: irritación de ojos y superficies mucosas, incremento en la mortalidad total por enfermedades respiratorias y cardiovasculares, así como pérdida del funcionamiento pulmonar y riesgo de incidencia de cáncer de pulmón. Los contaminantes que emiten los automóviles motorizados son más perjudiciales para las personas vulnerables por la cuestión de edad, como adultos mayores o menores, así como aquellas que padecen asma o tienen problemas de respiración. Reconociendo esta nueva realidad de la vida urbana mundial y comprendiendo que son viables las medidas tomadas por muchos países asiáticos, europeos y americanos, es que la mitad de los estados de la República Mexicana han adoptado la movilidad en bicicleta como política pública y la han incorporado a los medios de transporte con la mayor jerarquía sobre otros medios utilizados para la movilidad de las personas. En el estado de Zacatecas, la vigente Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad establece en su artículo 1 que tiene por objeto regular en las vías públicas de la competencia del estado de Zacatecas el tránsito de personas, vehículos y semovientes. Nótese que esta ley no establece jerarquía alguna de preferencia y además que el tránsito de semovientes ya no existe como regla en las ciudades del estado. Esta situación ya no corresponde con la época que vivimos los zacatecanos y las zacatecanas en los principales centros urbanos de la entidad. Además, se debe considerar que el uso de la bicicleta para transporte ha retomado un lugar preponderante en las zonas urbanas de nuestro estado, tanto para uso deportivo, recreativo y de transporte. Esto último por sus bondades económicas, ecológicas, de salud y de tiempo. Entonces, debemos asumir la movilidad en bicicleta como política pública con las consecuencias que ello implique. A partir de la última década, las legislaciones estatales incluyeron como usuario del espacio público de movilidad al ciclista, brindándole no solo existencia formal, sino un alto grado de jerarquía en cuanto a su preferencia y protección, solo después de las personas con discapacidad y los peatones. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 5º párrafo señala: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades
de las personas. Y el hecho de no considerar a los ciclistas como usuarios del espacio público de movilidad constantemente deviene en actos de discriminación e insulto por parte de los conductores de automotores contra los usuarios que transitan en bicicleta. Compañeras y compañeros legisladores, el principio de igualdad sustantiva nos obliga a visibilizar, proteger y potenciar a peatones y ciclistas que históricamente han sido discriminados por la forma de movilidad utilizada en el espacio público. Que se escuche bien, peatones y ciclistas hacen un bien a la humanidad y a nuestro planeta al no contaminar el medio ambiente con la emisión de partículas, sustancias tóxicas y ruido, además de contribuir con la salud pública, la disminución de gasto energético y la economía y bienestar familiar. Por responsabilidad internacional, nuestro país tiene un compromiso ineludible con el medio ambiente al suscribir el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Este acuerdo es un instrumento de alcance mundial para enfrentar de manera global el cambio climático, el cual busca que por lo menos 195 países reorienten su desarrollo hacia un mundo más sostenible, con menores emisiones de gases de efecto invernadero y con capacidad de adaptarse a un clima más extremo. Por tal motivo, propongo a esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la denominación de la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas, el artículo 1 y la fracción 10ª del artículo 2. Cambiar la denominación de la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas por el de Ley de Movilidad del Estado de Zacatecas implica considerar a los ciclistas como usuarios del espacio público de movilidad y buscar que toda la vialidad primaria que se construya cuente con la infraestructura para la ciclomovilidad. Asimismo, que en las ya existentes se vea la posibilidad de dotarlas de este espacio. La reforma del artículo 1 consiste en establecer que las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y de observancia general, y su objeto es regular en las vías públicas de la competencia estatal el derecho a la movilidad, estableciendo las bases, normas y principios para la planeación, programación, proyección, regulación, coordinación, implementación, gestión y control de la movilidad de personas y transporte de bienes en el Estado y sus municipios, así como el servicio público de transporte que, ajustándose a las normas establecidas en la presente ley, se podrá concesionar a los particulares. Asimismo, se asume como principios rectores de la movilidad en esta norma los siguientes: accesibilidad universal, calidad, eficiencia, igualdad y equidad, innovación tecnológica, multimodalidad, resiliencia, seguridad y sustentabilidad. Además, se establece una nueva jerarquía en el uso de espacio público de movilidad, donde la administración pública proporcionará los medios necesarios para que las personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse, a fin de acceder a los bienes, servicios y oportunidades que ofrece toda zona urbana o conurbada, otorgando prioridad en la utilización del espacio vial a los peatones, en especial a personas con discapacidad y personas con movilidad limitada. Y en orden subsecuente, a los ciclistas, usuarios de servicio de transporte público de pasajeros, prestadores del servicio de transporte público de pasajeros, prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de mercancías y finalmente usuarios de transporte particular de automotor. La reforma de la fracción 10ª del artículo 2 es para que en términos prácticos la referencia a la palabra ley se entienda a la Ley de Movilidad del Estado de Zacatecas. Y por último, en los artículos transitorios se establece que el presente decreto deberá publicarse en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado de Zacatecas, que se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto y que las disposiciones
de este entrarán en vigor al día siguiente de su publicación. Es momento de que la 63 legislatura del Estado de Zacatecas adopte la movilidad en bicicleta como política pública digna de ser impulsada y protegida, buscando, mediante un amplio programa de acciones, incorporarla a la cultura urbana de nuestro Estado. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada.